Miguel siempre había sido conocido por su fe inquebrantable. Desde niño, cada año, acompañaba a su familia en la peregrinación hacia San Felipe del Norte, un pueblo que parecía detener el tiempo durante las festividades de la Virgen de la Luz. Allí, las calles de tierra se llenaban de velas, cantos y promesas. Sin embargo, había un episodio que nunca compartía por completo. Cuando alguien le preguntaba por sus viajes, sus palabras se detenían en el aire, como si una barrera invisible le impidiera continuar. Ese silencio guardaba un recuerdo que todavía pesaba en su pecho como una piedra imposible de mover. En apariencia, Miguel era un hombre común. Trabajaba en una tienda de electrodomésticos en Monterrey y tenía la vida ordenada entre rutinas, horarios y cuentas. Pero detrás de esa normalidad había un secreto que lo perseguía. Algo había ocurrido durante una de esas peregrinaciones, y aunque habían pasado años, lo recordaba con la misma nitidez que el primer día. El simple olor de la cera derretida o el eco de un rezo colectivo bastaban para encender de nuevo aquel miedo latente que nunca lo abandonaba. Durante su infancia, escuchaba a su abuela repetir que el santo protector del pueblo cuidaba a todos los peregrinos, siempre y cuando nadie se desviara del camino marcado. En ese entonces, esas palabras sonaban como historias piadosas para asustar a los más pequeños. Pero ahora, en la madurez, Miguel entendía que había algo más profundo escondido en esos consejos, porque él había sido testigo de algo que ningún devoto querría enfrentar. Aquella tarde el calor era insoportable y el aire parecía espeso. La multitud avanzaba lenta hacia el santuario, iluminada por miles de velas que dibujaban un río de luces. El olor a incienso se mezclaba con el sudor de los cuerpos apretados y el polvo levantado por los pasos. Miguel, rodeado de amigos, sentía la emoción de cada año. Sin embargo, un gesto de bondad lo cambió todo. Se agachó para ayudar a una anciana que había tropezado. Cuando levantó la vista, el grupo había desaparecido entre la multitud. Al principio pensó que no sería difícil alcanzarlos, pero cada intento de avanzar lo llevaba a un rincón más apartado. Las calles del pueblo eran un laberinto, y pronto el sonido de los cánticos quedó atrás, reemplazado por un silencio denso. Solo un poste parpadeante alumbraba débilmente un callejón estrecho. Miguel se detuvo, notando cómo la temperatura había bajado de golpe. El sudor que antes corría por su frente se transformó en un escalofrío que recorrió su espalda. En ese instante, algo llamó su atención en la penumbra del callejón. Una silueta agachada, inmóvil, parecía esperarlo. El corazón le golpeaba en el pecho mientras sostenía la vela con una mano temblorosa. No sabía si acercarse o huir, pero lo que sentía en ese momento era que su vida estaba a punto de cambiar. Si eres amante de relatos como este, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. Miguel dio un paso hacia la oscuridad y entonces comprendió que aquel no sería un encuentro cualquiera. El callejón quedó atrás por un momento en la memoria de Miguel, pues lo que recordaba con más fuerza era la forma en que la multitud lo había rodeado esa tarde. Miles de peregrinos avanzaban lentamente hacia el santuario principal de San Felipe del Norte. Era como si el pueblo entero se hubiera transformado en un río humano de voces, plegarias y velas encendidas que iluminaban la penumbra. El aire estaba cargado de humo de incienso y cera caliente, mezclado con el aroma de frituras que salía de los puestos improvisados. Cada respiración le costaba más que la anterior, y el sudor empapaba su camisa. Las calles empedradas vibraban bajo el peso de los pasos. El sonido de las letanías, repetidas una y otra vez por la multitud, retumbaba en las paredes de las casas coloniales, creando un eco interminable que se confundía con las campanas del santuario. Miguel trataba de mantener la calma, pero sentía que algo no encajaba.
La fe siempre le había brindado tranquilidad. Sin embargo, ese año cada detalle parecía distinto. El calor era más opresivo, la música más distante y el cansancio más insoportable. Con la vela firme en la mano, intentó abrirse paso entre los devotos, pero cada movimiento lo alejaba más de sus compañeros. Gritó sus nombres varias veces, pero su voz era engullida por los cánticos y el murmullo de la multitud. En un instante se dio cuenta de que estaba completamente solo. A su alrededor, rostros anónimos rezaban con fervor, pero ninguno era familiar. El corazón le golpeaba con fuerza mientras avanzaba sin rumbo fijo. El polvo que levantaban los pies de la gente formaba una neblina ligera que irritaba sus ojos. Tosió, apretó el paso y trató de orientarse buscando la torre del santuario. Pero las callejuelas eran confusas y cada esquina lo llevaba a un lugar distinto. Un niño que vendía cintas benditas se cruzó en su camino y le ofreció una con insistencia. Miguel apenas lo miró. Siguió caminando, cada vez más intranquilo. La sensación era la de estar atrapado en un laberinto sin salida, donde cada esquina parecía conducirlo a un callejón aún más estrecho. El bullicio de la procesión, que antes lo rodeaba, comenzó a desvanecerse. Y con el silencio llegó el frío. De pronto, una ráfaga helada recorrió la callejuela. No era el viento normal del desierto, sino un aire pesado, casi húmedo, que erizó los vellos de sus brazos. Miguel se detuvo, con la vela temblando entre sus dedos. Miró hacia atrás buscando a alguien conocido, pero lo único que encontró fueron sombras que se estiraban en las paredes. El murmullo de los rezos se había apagado del todo. Ya no quedaba ni un canto, ni una campana, ni una voz humana. Solo el sonido lejano de un poste eléctrico que chisporroteaba, iluminando intermitentemente la entrada de un callejón. Fue allí cuando comprendió que, sin darse cuenta, había cruzado el límite entre la multitud y algo que no pertenecía a ese mundo. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que Miguel descubriría en ese callejón cambiaría su vida para siempre. Miguel respiró hondo, intentando recuperar la calma. El bullicio de la procesión había quedado atrás, como si una puerta invisible se hubiese cerrado entre él y el resto del pueblo. El silencio lo envolvía de manera antinatural. Un silencio que no pertenecía a un lugar repleto de peregrinos. Solo quedaba el eco de sus propios pasos sobre las piedras desiguales, y cada pisada resonaba con demasiada claridad, como si las paredes angostas multiplicaran el sonido. Avanzó despacio, tratando de reconocer algún punto de referencia. Las casas de adobe, con puertas de madera y techos bajos, parecían idénticas unas a otras. Ni un solo letrero, ni una sombra familiar. El pueblo que conocía desde niño ahora se le presentaba como un laberinto desconocido, hostil. El sudor le corría por la frente, pero el aire helado que se filtraba entre las paredes le provocaba escalofríos. Era una contradicción imposible. Calor y frío al mismo tiempo, luchando en su piel. El poste de luz, con su parpadeo errático, emitía un zumbido que se mezclaba con chispazos metálicos. Esa luz intermitente creaba sombras largas que se deformaban en las paredes, como figuras que parecían moverse aunque nadie estuviera allí. Miguel fijó la mirada en una de esas sombras y por un instante juró haber visto un brazo levantarse lentamente como si lo estuviera señalando. Se frotó los ojos convencido de que era producto del cansancio. Sin embargo, el nudo en el estómago se hizo más fuerte. El instinto le gritaba que debía regresar, encontrar de nuevo la multitud. Pero al voltear descubrió que el camino de vuelta estaba sumido en la oscuridad. El murmullo lejano de los peregrinos había desaparecido por completo, como si el pueblo entero hubiese sido tragado por la noche. Con la vela en la mano, avanzó hacia la entrada del callejón iluminado a medias.
El humo de la cera quemada subía recto, sin desviarse, como si el aire se hubiese detenido. El olor se mezclaba con un aroma extraño, metálico, semejante al hierro oxidado. Esa mezcla lo mareaba, y por un instante sintió que el suelo bajo sus pies vibraba débilmente, como si alguien caminara oculto bajo las piedras. Un crujido rompió el silencio. Fue un sonido seco, proveniente de la esquina oscura del callejón. Miguel se detuvo, conteniendo la respiración. El corazón le golpeaba tan fuerte que parecía resonar en sus oídos. Alzó la vela, intentando iluminar aquel rincón, pero la llama titiló débil, como si algo invisible intentara apagarla. En ese instante, el zumbido del poste eléctrico cesó. Todo quedó en una penumbra absoluta, rota solo por la pequeña llama temblorosa en sus manos. El silencio se volvió más denso, tan pesado que dolía en los oídos. Miguel dio un paso adelante y entonces, en la penumbra, creyó ver una silueta agachada, inmóvil, esperando. La silueta permanecía agachada, como si llevara horas esperando en ese rincón húmedo del callejón. Miguel apretó con fuerza la vela, notando cómo la cera caliente comenzaba a quemar sus dedos, pero no soltó la llama. El calor de la cera contrastaba con el aire frío que lo rodeaba, un frío tan extraño que le erizaba la piel y le hacía temblar la mandíbula. El resplandor débil iluminaba apenas unos centímetros más allá de su mano, y aún así podía distinguir que aquella figura vestía un manto oscuro que le cubría casi todo el cuerpo. El rosario que colgaba de sus manos se movía lentamente, como si lo meciera una corriente invisible. Cada cuenta golpeaba contra la otra con un sonido seco, rítmico, que retumbaba en el silencio de la callejuela. Miguel tragó saliva e intentó hablar. Su voz salió débil, quebrada. ¿Está usted bien? Las palabras parecieron absorberse en el aire, como si no hubiesen salido de su boca. La figura no respondió, ni siquiera levantó la cabeza, solo continuó con ese movimiento lento del rosario, un vaivén hipnótico que lo mantenía paralizado. El sudor frío resbalaba por su espalda. Cada segundo en ese lugar se alargaba como si el tiempo hubiera dejado de existir. Quiso retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo. No podía moverse. La llama de la vela osciló con más fuerza, proyectando sombras deformes en la pared, sombras que parecían alargarse y acercarse hacia él. Fue entonces cuando escuchó un murmullo, un susurro áspero, como una oración pronunciada con la garganta reseca. El idioma no era claro. Sonaba a rezos antiguos, arrastrados, que se mezclaban con un eco metálico imposible de explicar. Miguel sintió un vértigo repentino, como si su propio cuerpo fuera absorbido por esa voz. El corazón le golpeaba en el pecho con violencia. Dio un paso vacilante hacia adelante, más por inercia que por decisión propia. La cera de la vela cayó sobre su mano y lo obligó a reaccionar con un ligero sobresalto. Ese dolor fue lo único que lo mantuvo consciente en ese instante. Respiró hondo y volvió a intentarlo. ¿Necesita ayuda? Esta vez, la figura se detuvo. El rosario dejó de moverse y el murmullo cesó. El silencio volvió a imponerse, tan absoluto que hasta el sonido de su propia respiración le resultó extraño. Miguel levantó la vela un poco más, temiendo lo que pudiera descubrir, pero al mismo tiempo incapaz de detenerse. La figura comenzó a levantar lentamente la cabeza. El movimiento fue tan lento que cada segundo se convirtió en un tormento. Miguel sintió que todo su cuerpo se tensaba, como si se preparara para huir, pero sus ojos no podían apartarse de lo que estaba a punto de ver. Si quieres seguir descubriendo qué enfrentó Miguel en esa oscuridad, no olvides dejar tu me gusta y compartir este video para que más personas conozcan esta historia real. La vela titiló una última vez justo cuando el rostro del desconocido quedó al descubierto.
La vela iluminó al fin el rostro de la figura, y lo que Miguel vio se grabó en su memoria con una claridad imposible de olvidar. No había ojos, solo dos cavidades oscuras que parecían agujeros sin fondo, pozos que absorbían la luz débil de la llama. La piel estaba estirada sobre los huesos, reseca, con un tono grisáceo que recordaba a la carne olvidada bajo el sol. Los labios, apenas visibles, no se movían, pero una voz rasposa pronunció con nitidez su nombre: Miguel. El aire se volvió pesado. Miguel sintió que le faltaba oxígeno, como si estuviera respirando dentro de un cuarto cerrado y sin ventanas. El corazón le golpeaba en el pecho con una fuerza insoportable, y sus piernas temblaban, incapaces de responderle. La vela tembló en su mano hasta que por un instante creyó que se apagaría. No sabía cómo reaccionar. El instinto le gritaba que corriera, pero sus pies permanecían clavados al suelo, como si la voz hubiera echado raíces dentro de su cuerpo. Tragó saliva, sintiendo la garganta seca, y trató de hablar, pero ninguna palabra salió de su boca. Solo ese silencio denso y la respiración entrecortada que lo mantenía consciente. De pronto, la figura dio un paso hacia él. No escuchó ruido alguno, ni el roce de las sandalias sobre las piedras, ni el crujido de la ropa. Era como si flotara, deslizándose hacia adelante con lentitud. Miguel retrocedió de manera torpe, tropezando con una piedra suelta que casi lo derriba. El impacto hizo que su mano se agitara y la cera ardiente le cayera sobre la piel, arrancándole un gemido de dolor. Ese dolor fue lo único que lo liberó del trance. Respiró hondo, giró sobre sus talones y corrió. La vela cayó de sus manos, rodando hasta apagarse contra las piedras. El callejón se sumió en una oscuridad absoluta. Miguel avanzó a tientas, sintiendo cómo las piedras desiguales lastimaban sus pies dentro de los zapatos. El eco de su respiración resonaba entre las paredes, y a cada paso escuchaba, muy cerca, la voz repitiendo su nombre con calma, como si lo acompañara en la huida. Cuando por fin alcanzó una calle más ancha, el bullicio de la multitud volvió de golpe. El contraste lo mareó. Luces, voces, cantos y el calor del incienso lo envolvieron como una ráfaga. Se detuvo un instante, con el pecho agitado y las manos sudorosas, intentando convencerse de que todo había sido una alucinación provocada por el cansancio. Pero en el fondo, sabía que no era así. Esa voz seguía vibrando dentro de su cabeza, como un eco que no se disolvía. Cerró los ojos un segundo, tratando de tranquilizarse, y fue entonces cuando sintió de nuevo ese frío en la nuca. Supo, sin necesidad de mirar atrás, que aquello no había terminado. Miguel apareció de nuevo entre la multitud, como si hubiera despertado de un mal sueño. Sus amigos lo encontraron minutos después, preocupados por su ausencia. Al verlo pálido y con la camisa empapada en sudor, preguntaron qué había sucedido. Él, temblando todavía, intentó sonreír y contar lo que había visto en aquel callejón. Las palabras apenas salieron de su boca cuando uno de ellos, Julián, lo interrumpió con una carcajada nerviosa. Seguro fue el hombre sin rostro. Lo dijo en tono de broma, recordando una vieja leyenda del pueblo. Los demás rieron también, como si todo se tratara de un cuento inventado para asustar forasteros. Miguel fingió acompañar la risa, pero por dentro sabía que aquello no era una historia de feria. El recuerdo de las cuencas vacías lo acompañaba con tal claridad que hasta podía sentir el frío del callejón pegado a su piel. No era posible bromear con algo así. Más tarde, ya en la habitación del pequeño hostal, intentó convencerse de que sus amigos tenían razón. Quizá había sido producto del cansancio, del calor o del mareo provocado por el incienso. Se tumbó en la cama, cerró los ojos e intentó descansar. Sin embargo, la imagen volvía una y otra vez.
Cada vez que pestañeaba, veía ese rostro consumido, sin ojos, acercándose lentamente hacia él. La vela que había perdido en el callejón se le apareció en sueños. Veía la llama encendiéndose sola, iluminando de nuevo esa silueta encapuchada. Despertó de golpe, con el corazón agitado, y comprobó que estaba completamente a oscuras. Se levantó de la cama, encendió la lámpara y se acercó al espejo que colgaba en la pared. El rostro que lo observaba de vuelta parecía distinto. Ojeras profundas, labios resecos, mirada vacía. Por un instante creyó que no se trataba de su reflejo. Pasó la noche en vela, sentado en la silla junto a la ventana, observando las luces que aún titilaban en la plaza principal. Cada sonido lo hacía estremecer. Pasos lejanos, murmullos de peregrinos, el golpeteo de una puerta azotada por el viento. Todo parecía adquirir un tono siniestro. Al amanecer se reunió de nuevo con sus amigos y caminó con ellos hacia el santuario. Intentó seguir las oraciones, repetir las plegarias, pero las palabras se le enredaban en la garganta. Mientras los demás pedían paz y salud, él pedía en silencio olvidar lo que había visto. Sabía que era imposible. En un momento Julián volvió a bromear. La próxima vez que te pierdas, busca bien que no aparezca el hombre sin rostro. Las carcajadas resonaron en el grupo, pero en Miguel solo provocaron un escalofrío. Esa risa, supuestamente ligera, no lograba borrar lo vivido. Más bien lo hundía en la certeza de que estaba completamente solo con su secreto. Antes de marcharse del templo, juró que nunca volvería a ese callejón. Lo pensaba como una promesa, como un límite que debía respetar. Sin embargo, lo que no sabía es que aquella presencia ya no estaba en San Felipe. Lo había seguido. Si quieres que más personas conozcan historias que te dejan sin dormir, comenta con un sí y comparte este video ahora mismo. De regreso en Monterrey, Miguel intentó convencerse de que lo ocurrido en San Felipe había quedado atrás. La rutina en la tienda de electrodomésticos lo recibió con su ritmo habitual. Clientes preguntando precios, el sonido de cajas registradoras, el murmullo constante de vendedores ofreciendo promociones. Durante el día, todo parecía normal. Pero al caer la noche, cuando el bullicio se apagaba y la ciudad se sumía en silencio, el recuerdo regresaba con una fuerza insoportable. La primera vez ocurrió mientras rezaba el rosario antes de dormir. Sostenía las cuentas con la mano derecha cuando un escalofrío helado le recorrió la nuca. Al principio pensó que era corriente de aire, pero no había ventanas abiertas. Segundos después, escuchó un susurro tan bajo que dudó de sí mismo. La voz pronunció su nombre con una calma perturbadora. Miguel. Soltó el rosario de golpe. La habitación se llenó de un silencio extraño, como si todos los ruidos habituales, el zumbido del refrigerador, el tráfico lejano, el ladrido de perros, hubieran desaparecido. Encendió todas las luces de la casa y permaneció en la sala con la televisión prendida hasta el amanecer. Durante los siguientes días, el patrón se repitió. Cada vez que intentaba rezar, algo interrumpía el momento. A veces era un frío repentino en la espalda, otras un murmullo apenas audible, como el roce de alguien respirando detrás de él. No importaba cuánto subiera el volumen de la televisión o cuántas luces encendiera. La sensación persistía. El cansancio comenzó a notarse en su rostro, ojeras profundas, piel pálida y una mirada inquieta que sus compañeros de trabajo no tardaron en señalar. Cuando le preguntaban si estaba enfermo, respondía con evasivas. Nadie podía entender que lo mantenía despierto no era una enfermedad, sino la certeza de que alguien o algo lo acompañaba en su propio apartamento. Una noche, mientras intentaba concentrarse en un catálogo de productos de la tienda, el susurro volvió, esta vez más claro. No solo dijo su nombre, sino una frase que lo heló. «Ya me viste».
El impacto fue tan fuerte que tiró el catálogo al suelo y retrocedió contra la pared, con las manos temblorosas. Miró hacia el pasillo que conducía a su cuarto. Estaba oscuro, demasiado oscuro. Durante un segundo creyó ver una sombra recortada contra la ventana, una figura inmóvil, con el rostro inclinado. Parpadeó y la silueta desapareció. El resto de la noche permaneció sentado en la cama, con la luz encendida y la puerta abierta, escuchando cada crujido de la madera, cada golpe del viento en las persianas. Tenía la sensación de que el apartamento ya no le pertenecía, como si alguien más lo habitara junto a él. Al amanecer, con los ojos rojos de no dormir, comprendió que el callejón de San Felipe no lo había dejado atrás. Esa presencia había cruzado con él la distancia y ahora lo esperaba en cada rincón de su propia casa. El cansancio acumulado y las noches sin dormir empujaron a Miguel a buscar ayuda. La primera persona en quien pensó fue su madre, doña Carmen, una mujer de fe profunda que nunca se apartaba de las tradiciones familiares. Una tarde decidió visitarla en su casa del barrio antiguo. El olor a café recién hecho lo recibió al abrir la puerta, y la familiaridad del lugar le dio un respiro momentáneo. Se sentó frente a ella en la mesa de la cocina. Con voz temblorosa, relató lo ocurrido en San Felipe y lo que estaba viviendo desde entonces en Monterrey. Habló del callejón, de la figura encapuchada, del rostro vacío y de los susurros que lo seguían noche tras noche. Mientras hablaba, evitaba mirarla directamente. Temía ver incredulidad en sus ojos. Pero doña Carmen no se rió ni mostró sorpresa. Escuchó en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa y la mirada fija en él. Cuando Miguel terminó, ella hizo la señal de la cruz y murmuró una oración breve. Luego dijo algo que lo dejó helado. Eso ya lo había escuchado antes. La voz de su madre se quebró mientras recordaba las historias de su abuela, contadas en noches de vigilia cuando aún vivían en el campo. Se hablaba de un peregrino que había hecho una promesa en San Felipe y jamás la cumplió. Desde entonces, su espíritu vagaba por los callejones, apareciéndose a los devotos que se desviaban del camino. Lo llamaban el hombre sin rostro. Miguel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Preguntó qué quería esa presencia. Doña Carmen solo bajó la mirada y respondió: busca compañía o redención. Nadie lo sabe con certeza, pero nunca aparece sin motivo. El silencio que siguió fue tan pesado como el que había sentido en aquel callejón. El tic-tac del reloj de pared parecía amplificarse, marcando cada segundo con una tensión insoportable. Miguel sintió la necesidad de levantarse, de huir de esas palabras, pero algo lo mantuvo clavado en la silla. Su madre le entregó un pequeño crucifijo de madera heredado de la abuela y le aconsejó rezar con él todas las noches. Miguel lo aceptó, pero sabía en el fondo que aquello no sería suficiente. La certeza de que ese ser lo había elegido lo perseguía más allá de cualquier objeto sagrado. Cuando salió de la casa, el aire de la calle le pareció más frío de lo normal. Caminó rápido, con el crucifijo en el bolsillo, repitiendo en su mente las palabras de su madre. Al llegar a la esquina, escuchó detrás de él un murmullo apenas audible. No se atrevió a girar la cabeza. ¿Tú también crees que estas historias se transmiten de generación en generación? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para no perder lo que viene. Miguel apretó el crucifijo en su mano. La voz volvió a pronunciar su nombre, más cerca que nunca. El crucifijo de su abuela lo acompañaba todas las noches, pero en lugar de brindarle paz, se había convertido en un recordatorio constante de la presencia que lo seguía. Cada vez que lo sostenía en la mano, el frío en la nuca regresaba, y con él los susurros. La voz lo llamaba con una calma siniestra, como si no tuviera prisa, como si supiera que tarde o temprano él cedería.
Miguel comprendió que la advertencia de su madre no era suficiente. El consejo de rezar con el crucifijo lo mantenía ocupado, pero no le devolvía el sueño ni el silencio. Una noche, después de un largo día de trabajo, se derrumbó en la silla del comedor con la mirada perdida. Entonces tomó una decisión. Debía regresar a San Felipe y enfrentar lo que había visto. No quería hacerlo solo. Al día siguiente buscó a Julián, el mismo amigo que se había burlado de él en la peregrinación. Esta vez, al escuchar el relato completo y ver la seriedad en su rostro, Julián no rió. Lo observó en silencio, con una mezcla de incredulidad y temor. Finalmente aceptó acompañarlo. No era solo por amistad. Algo en su interior le decía que aquello no era una invención. Juntos planearon el viaje. El simple hecho de comprar los boletos del autobús le produjo a Miguel un nudo en el estómago. El trayecto de Monterrey a San Felipe, que en otras ocasiones le llenaba de emoción, ahora le parecía una condena. Durante el camino, el ruido del motor se mezclaba con las conversaciones apagadas de los demás pasajeros. Miguel apenas hablaba. Llevaba el crucifijo colgado al cuello y lo apretaba con fuerza cada vez que cerraba los ojos. Al llegar al pueblo, el ambiente lo golpeó de inmediato. San Felipe seguía lleno de peregrinos, pero algo había cambiado. Los rezos, los cantos y hasta el calor sofocante parecían envueltos en una tensión que solo él podía percibir. Cada esquina, cada callejuela le recordaba lo ocurrido. No perdieron tiempo. Preguntaron por un curandero conocido como Don Esteban del Cerro, un anciano que vivía en las laderas donde se levantaba la gran estatua del santo. Tras caminar por un sendero empinado, encontraron una pequeña casa de adobe cubierta de plantas secas. Don Esteban los recibió con desconfianza, pero al escuchar el relato de Miguel, frunció el ceño. Sacó un cuaderno viejo lleno de oraciones escritas a mano y explicó lo que ya intuía. Aquel ser era el alma de un peregrino que había roto una promesa hacía décadas. Condenado a vagar, buscaba a quienes se desviaban del camino para arrastrarlos a su misma condena. Él ya te eligió, dijo don Esteban con voz grave. Si no lo enfrentas, nunca te dejará en paz. Miguel sintió un peso en el pecho. El curandero le entregó una vela bendita y una oración. El enfrentamiento debía ocurrir en el mismo callejón. No había alternativa. La noche se acercaba y con ella el momento que más temía. La oscuridad cubría el pueblo cuando Miguel y Julián llegaron al centro de San Felipe. Las luces de las velas todavía iluminaban algunas calles, pero el callejón que buscaban permanecía en penumbras. Miguel sostenía la vela bendita que don Esteban le había entregado, mientras sentía cómo el crucifijo en su pecho pesaba más de lo normal. Cada paso hacia aquel lugar lo hacía temblar por dentro, como si el aire mismo lo empujara a retroceder. Al llegar a la entrada del callejón, Julián se detuvo. No cruzó la línea de sombra, y aunque intentó ocultarlo, su respiración agitada lo delataba. «Te espero aquí», dijo con voz baja. «No puedo seguir más allá». Miguel asintió, entendiendo que ese camino debía recorrerlo solo. Encendió la vela. La llama tembló desde el inicio, como si luchara contra un viento invisible. El resplandor apenas iluminaba unos metros, mostrando las paredes húmedas y el suelo de piedras desiguales. Avanzó despacio, sintiendo cómo el aire se volvía cada vez más denso, cargado con un olor metálico, semejante al hierro oxidado. A mitad del callejón, escuchó de nuevo los pasos. No eran suyos. Resonaban con un ritmo lento, constante, acercándose desde la oscuridad. Miguel apretó el crucifijo y comenzó a recitar la oración que el curandero le había indicado. La voz le temblaba, pero logró mantener el ritmo de las palabras. Entonces apareció. La figura encapuchada se materializó frente a él, más clara que nunca.
El rosario colgaba de sus manos y el movimiento de las cuentas producía un golpeteo seco, casi como un reloj que marcaba el tiempo. Miguel levantó la vela y la luz reveló otra vez ese rostro vacío, con los huecos oscuros que parecían absorberlo todo. La voz pronunció su nombre: Miguel. Esta vez no fue un susurro, sino un sonido que resonó dentro de su cabeza, como si no viniera de fuera, sino de su propio interior. Sintió que las piernas le fallaban, la vela casi se apagó. A punto de caer de rodillas, apretó el crucifijo con tanta fuerza que se clavó en su mano. El dolor lo despertó. Con un grito desesperado terminó la oración: por la luz del santo, líbrame de ti. Un viento helado recorrió el callejón. La vela se apagó de golpe, dejándolo en la oscuridad. Sintió una mano fría posarse sobre su hombro y la voz repitió: ven conmigo. Miguel se estremeció, pero antes de ceder, gritó la última palabra con toda la fuerza que le quedaba. Entonces ocurrió. Un sonido inhumano desgarró el aire, un grito que no pertenecía a este mundo. La vela volvió a encenderse sola y el callejón quedó vacío. Miguel cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos y el crucifijo ardiendo en su mano. Al día siguiente, regresó a Monterrey. Nunca volvió a escuchar la voz, pero cada noche enciende una vela antes de dormir. No lo hace por costumbre, sino por miedo, porque en el silencio más profundo todavía siente el frío recorrerle la nuca, como si aquella sombra aún lo observara desde algún rincón. Si esta historia te puso la piel de gallina, suscríbete ahora y compártela con alguien valiente. ¿Quién sabe? Tal vez el hombre sin rostro todavía esté esperando a otro peregrino.